Hay instantes en nuestra existencia cuando el alma se inunda de un profundo pesar silencioso. ¿Por qué demoré tanto? ¿Por qué desperdicié tantos años preciosos? Es una aflicción que pocos tienen el valor de expresar en voz alta, aunque muchos la cargan secretamente en lo profundo de su ser. Esa sensación punzante de que el tiempo transcurrió inexorablemente, llevándose consigo potenciales nunca realizados, ilusiones jamás perseguidas y versiones superiores de nosotros mismos que nunca llegamos a conocer. Existen personas que al contemplar su pasado únicamente perciben un sendero repleto de equivocaciones, adicciones ocultas, vínculos destrozados o períodos de completo estancamiento espiritual y emocional. Pareciera que la vida avanzó para todos excepto para uno mismo, como si el mundo entero hubiera progresado mientras nosotros permanecíamos inmóviles, atrapados en un ciclo interminable de arrepentimiento y autorreproche. Esta percepción puede resultar abrumadora, aplastante incluso, convenciéndonos de que hemos desperdiciado irremediablemente nuestro potencial y que ya no queda esperanza de recuperación o transformación significativa. Sin embargo, la verdad revelada en las Sagradas Escrituras y confirmada por el testimonio de quienes han experimentado una renovación espiritual es contundente. El Creador no solamente perdona nuestros errores pasados, sino que posee el extraordinario poder de restaurar completamente lo que parecía irremediablemente perdido. En las palabras inspiradas del profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, encontramos esta promesa extraordinaria: restituiré los años que fueron devorados. Esta declaración divina no constituye una simple metáfora inspiradora ni un consuelo simbólico para corazones afligidos. Representa una afirmación categórica del carácter redentor del Altísimo. El Señor no se limita simplemente a ayudarnos a continuar adelante desde el punto donde nos encontramos. Él posee la facultad sobrenatural de transformar aquello que considerábamos irrecuperable en una cosecha abundante y generosa. Lo que parecía completamente desperdiciado puede, mediante la intervención de la gracia divina, convertirse en terreno extraordinariamente fértil para algo inmensamente superior a cuanto habríamos podido imaginar previamente. Esta restauración milagrosa no se produce ignorando o minimizando el pasado, sino redimiendo incluso los errores más graves, los dolores más profundos y los silencios más prolongados. Al analizar detenidamente las biografías de los más grandes triunfadores de la historia humana, el renombrado autor y filósofo Napoleón identificó un patrón recurrente extremadamente significativo. Todos estos individuos extraordinarios atravesaron extensos períodos de fracaso aparente, desorientación profunda y desaliento intenso antes de alcanzar cualquier forma de éxito genuino. En sus propias palabras, cada adversidad, cada fracaso y cada dolor de cabeza contiene en sí mismo la semilla de un beneficio equivalente o incluso superior. Esta perspectiva revolucionaria nos invita a reconsiderar nuestras pérdidas bajo una luz completamente nueva. Lo que denominaba acertadamente el beneficio oculto se alinea perfectamente con la promesa divina de restauración completa. El Creador del universo no desperdicia jamás el sufrimiento humano. Por el contrario, lo utiliza como materia prima para forjar algo extraordinario. Él transforma milagrosamente cicatrices dolorosas en fortaleza inquebrantable, pérdidas devastadoras en sabiduría profunda y tiempo aparentemente malgastado en propósito trascendente. Esta perspectiva revolucionaria cambia completamente nuestra comprensión del fracaso y el tiempo perdido, invitándonos a ver más allá de las apariencias superficiales. Por supuesto, debemos reconocer que la restauración auténtica exige algo más que una esperanza pasiva o un optimismo vago. Requiere fe genuina, una fe activa y vibrante que simultáneamente ora con fervor y actúa con determinación.
Una fe inquebrantable que rechaza categóricamente aceptar la etiqueta paralizante de demasiado tarde y se niega a rendirse ante las circunstancias adversas, por desalentadoras que puedan parecer. La fe, como sabiamente observó I, constituye la única fuerza conocida por la humanidad capaz de transformar el deseo intenso en realidad tangible. Cuando esa fe poderosa se deposita confiadamente en las manos omnipotentes del Creador, se convierte en el punto de partida de una vida completamente restaurada, no exclusivamente en el ámbito espiritual, sino en todas las dimensiones de la existencia humana: emocional, profesional, financiera y relacional. Esta transformación integral representa el cumplimiento de la promesa divina de restauración completa, permitiéndonos experimentar una plenitud que trasciende nuestra comprensión limitada. La fe se convierte así en el canal a través del cual fluye el poder restaurador divino, renovando áreas de nuestra vida que considerábamos irremediablemente dañadas. La noticia verdaderamente esperanzadora es que, independientemente de cuánto hayamos perdido o cuán profundamente hayamos fracasado, el Todopoderoso no ha perdido en absoluto el control soberano sobre nuestra situación. Él conoce perfectamente cómo compensar el tiempo que aparentemente se ha esfumado irremediablemente. Su capacidad infinita para restaurar sobrepasa inmensamente nuestra limitada capacidad para errar. Y si estamos genuinamente dispuestos a creer con firmeza, actuar con decisión y perseverar con tenacidad, ciertamente presenciaremos cómo los años que considerábamos irrecuperablemente perdidos se revelarán simplemente como la introducción preliminar a algo verdaderamente grandioso que está por manifestarse en nuestra existencia. Resulta extremadamente difícil confiar en la posibilidad de restauración cuando uno se encuentra completamente rodeado de escombros y ruinas. Cuando los años han transcurrido implacablemente, llevándose consigo la juventud vigorosa, la energía vital, las oportunidades prometedoras e incluso la confianza básica en uno mismo. La mera idea de comenzar nuevamente parece un consuelo distante, casi inalcanzable. Sin embargo, debemos comprender que la restauración divina no está limitada en absoluto por las circunstancias visibles que nos rodean o por las evidencias tangibles de nuestro fracaso. Por el contrario, es precisamente cuando todo parece irremediablemente consumido y destruido que el Creador actúa con mayor profundidad y poder en nuestra vida. Él es el Dios soberano que visita los terrenos devastados y aparentemente estériles de nuestra alma y declara con autoridad: todavía existe vida aquí. Esta verdad revolucionaria nos permite contemplar nuestras circunstancias más desoladoras bajo una perspectiva completamente nueva, reconociendo que ninguna situación, por desesperada que parezca, está más allá del alcance del poder restaurador divino. La promesa asombrosa registrada en el libro profético de Joel no representa una exageración teológica ni una hipérbole poética. Constituye una afirmación categórica del poder sobrenatural de Dios para intervenir decisivamente en el tiempo humano, redirigiendo historias que parecían definitivamente concluidas y transformando destinos que parecían irrevocablemente sellados. El Altísimo proclama: restituiré los años que fueron devorados. Observemos cuidadosamente que no promete simplemente otorgarnos cosas nuevas en el futuro. Promete específicamente devolver lo que se ha extraviado en el pasado, aunque de una manera transformada y elevada. Esta restauración divina no constituye un concepto aislado o periférico en las Escrituras. Por el contrario, se repite consistentemente como un tema central y recurrente en la existencia de los hombres y mujeres que marcaron indeleblemente la historia de la fe. Consideremos, por ejemplo, el caso paradigmático de Job, quien perdió absolutamente todo: hijos amados, salud robusta, bienes materiales, prestigio social. Sin embargo, tras su tiempo de prueba, fue restaurado abundantemente, recibiendo el doble de lo que había perdido inicialmente,
ilustrando vívidamente el principio de la restauración divina multiplicada. De manera similar, José experimentó la traición más dolorosa al ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue olvidado injustamente durante años en una prisión egipcia, aparentemente abandonado por Dios y por los hombres. Sin embargo, finalmente fue elevado milagrosamente como gobernador de todo el imperio egipcio, ocupando una posición de autoridad que jamás habría alcanzado sin atravesar previamente el valle profundo del sufrimiento y la pérdida. Su historia nos muestra cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más adversas como peldaños hacia nuestro destino. El rey David, por su parte, a pesar de ser un hombre conforme al corazón divino, cayó profundamente en pecado y experimentó consecuencias devastadoras. No obstante, encontró en el Señor misericordioso un nuevo comienzo, una restauración completa que lo capacitó para continuar cumpliendo su propósito divino a pesar de sus graves errores. Su historia nos recuerda que ningún fracaso es definitivo cuando nos volvemos sinceramente hacia el Dios de las segundas oportunidades. El patrón bíblico resulta inequívocamente claro. La restauración divina no elimina ni borra mágicamente el pasado doloroso, sino que lo transforma radicalmente en terreno extraordinariamente fértil para el cumplimiento del propósito eterno. Esta verdad transformadora nos libera de la prisión del remordimiento paralizante y nos permite avanzar con esperanza renovada, sabiendo que nuestro pasado no determina inevitablemente nuestro futuro cuando está en las manos del restaurador divino. Napoleón tras observar y analizar minuciosamente cientos de historias de fracaso aparente y superación extraordinaria, llegó a la conclusión revolucionaria de que los mayores triunfos humanos casi invariablemente nacen de los reveses más devastadores. Denominó acertadamente este fenómeno la bendición disfrazada del fracaso temporal, reconociendo que lo que inicialmente parece una catástrofe irremediable frecuentemente contiene la semilla de un beneficio superior que aún no podemos visualizar. Según la perspectiva profunda de ningún tiempo está verdaderamente desperdiciado si la mente permanece receptiva a la lección implícita en la experiencia y el corazón se mantiene dispuesto a la acción decidida. Esta observación establece una conexión sorprendente entre la fe espiritual y el razonamiento práctico, entre la espiritualidad trascendente y la aplicación pragmática de principios universales. Nos invita a reconocer que incluso nuestros aparentes fracasos pueden convertirse en trampolines hacia un éxito superior al que habríamos alcanzado sin experimentar esos obstáculos. La restauración auténtica comienza invariablemente con un cambio radical de perspectiva, una transformación completa en nuestra manera de interpretar nuestras experiencias pasadas. No se trata simplemente de recuperar externamente lo que se perdió materialmente, sino de convertirnos interiormente en personas capaces de sostener y administrar adecuadamente una vida que anteriormente no podíamos mantener debido a nuestras limitaciones internas. Esta metamorfosis interior constituye la base indispensable para cualquier restauración externa duradera. Es fundamental comprender que el Creador no percibe el tiempo como nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva limitada. Él no opera bajo la presión de plazos estrechos ni se somete a la lógica restrictiva de nuestras urgencias puramente humanas. Por el contrario, trabaja con un propósito eterno y una perspectiva infinita que trasciende completamente nuestra comprensión temporal. Y cuando promete restaurar lo perdido, esa promesa incluye incluso la redención de los procesos dolorosos que nos quebraron inicialmente, transformándolos en instrumentos para nuestro crecimiento y maduración. El Todopoderoso utiliza cada momento aparentemente desperdiciado como materia prima para forjar algo eterno y significativo. Y esa transformación milagrosa requiere de nosotros una respuesta fundamental: confianza absoluta.
Debemos confiar plenamente en que Él sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando no comprendemos su método ni visualizamos su propósito. Debemos confiar firmemente en que su tiempo es perfecto, aunque el nuestro parezca completamente agotado. Esta confianza inquebrantable constituye el fundamento esencial de toda restauración genuina. Debemos reconocer claramente que la restauración divina no opera según principios mágicos o automáticos. Constituye un auténtico milagro que trasciende las leyes naturales. Y los milagros invariablemente comienzan con fe sincera, pero se sostienen y desarrollan mediante una mente firmemente decidida a no rendirse ante las circunstancias adversas, por desalentadoras que puedan parecer. Esta combinación poderosa de fe trascendente y determinación inquebrantable crea el ambiente propicio para que la restauración divina se manifieste plenamente en nuestra existencia. Ese es precisamente el punto de partida indispensable para experimentar la restauración completa. Creer firmemente que, aunque todo parezca irremediablemente consumido y destruido, todavía existe un Dios omnipotente especializado en restaurar lo irrecuperable, y que está operando silenciosa, pero efectivamente en nuestro interior, en este preciso momento. Esta certeza interior nos proporciona la fortaleza necesaria para perseverar cuando todo parece indicar que deberíamos rendirnos, permitiéndonos cooperar activamente con el proceso restaurador divino. Napoleón I dedicó más de 2 décadas de investigación rigurosa a estudiar meticulosamente a los más destacados realizadores de su época, hombres visionarios como Henry Ford, Thomas Edison y Andrew Carnegie. El descubrimiento fundamental que emergió de esta exhaustiva investigación constituye una verdad que muchas personas en la actualidad han olvidado lamentablemente. El fracaso, por más doloroso y desalentador que pueda resultar en el momento, raramente representa el final definitivo del camino. Por el contrario, frecuentemente constituye apenas el verdadero comienzo de algo extraordinario que aún no podemos visualizar desde nuestra perspectiva limitada. Y empleaba habitualmente una expresión particularmente significativa que se convirtió en uno de sus sellos distintivos: fracaso temporal. Desde su perspectiva profundamente optimista pero realista, no existe realmente el fracaso permanente, excepto para aquella persona que acepta erróneamente la derrota momentánea como un veredicto definitivo e irrevocable sobre su vida. Esta distinción crucial entre fracaso temporal y permanente marca la diferencia fundamental entre quienes sucumben definitivamente ante los obstáculos y quienes los utilizan como peldaños hacia un nivel superior de realización. ¿Cuántas veces ocurre que alguien contempla desalentado sus propios errores acumulados, los años aparentemente desperdiciados, o las oportunidades perdidas irremediablemente, y se dice resignadamente a sí mismo: ya se acabó definitivamente? Esa convicción silenciosa pero poderosa se instala insidiosamente en la mente como un veneno paralizante, robando implacablemente la energía esencial para intentarlo nuevamente, para levantarse después de la caída, para creer que todavía puede existir algo positivo y significativo en el horizonte futuro. Sin embargo, y demuestra convincentemente, basándose en cientos de historias reales meticulosamente documentadas, que es precisamente en esos momentos críticos cuando todo parece derrumbarse irremediablemente a nuestro alrededor, cuando el carácter se forja profundamente, la mente se entrena rigurosamente y la fe es sometida a pruebas purificadoras. Estos períodos de adversidad, lejos de ser interrupciones innecesarias en nuestro camino hacia el éxito, constituyen etapas indispensables en nuestra preparación para alcanzar un nivel superior de realización personal. Y afirmaba categóricamente que cada fracaso aparente contiene dentro de sí mismo la semilla potencial de un beneficio equivalente o incluso superior. Sin embargo, debemos reconocer que esa semilla prometedora no germina ni florece automáticamente por sí sola.
requiere determinadas condiciones favorables: preparación cuidadosa, paciencia perseverante y acción decidida. Pero sobre todo, exige imperiosamente un cambio fundamental de mentalidad, una transformación radical en nuestra manera de interpretar las circunstancias adversas que enfrentamos. Lo que superficialmente parece constituir un final definitivo y desalentador puede representar, desde una perspectiva más elevada, simplemente un desvío necesario en nuestro camino hacia el destino asignado. El tiempo que precipitadamente catalogamos como irremediablemente perdido puede ser, en realidad, el período crucial durante el cual nuestra alma está siendo preparada minuciosamente para cargar responsablemente con algo infinitamente superior a lo que inicialmente aspirábamos. Sin embargo, esta verdad transformadora solamente se convierte en realidad operativa para aquellas personas que se niegan obstinadamente a rendirse ante las circunstancias desalentadoras. La narrativa bíblica confirma poderosamente esta visión optimista, pero realista del aparente fracaso. La historia paradigmática de José constituye un ejemplo extraordinariamente ilustrativo de este principio universal. Fue traicionado despiadadamente por sus propios hermanos, vendido ignominiosamente como esclavo en tierra extranjera, encarcelado injustamente durante años, olvidado ingratamente por aquellos que habían prometido solemnemente ayudarle. Desde una perspectiva meramente humana, su juventud fue completamente desperdiciada en circunstancias sobre las cuales no tenía absolutamente ningún control. Sin embargo, fue precisamente allí, en ese tiempo aparentemente perdido y estéril, donde el Creador estaba silenciosa pero efectivamente formando su carácter, desarrollando sus capacidades administrativas y preparándolo minuciosamente para una responsabilidad que excedía completamente sus expectativas iniciales. Y cuando finalmente llegó el momento divinamente señalado, José no solamente fue restaurado de su condición degradante, sino que fue colocado estratégicamente en una posición de influencia y autoridad que jamás habría alcanzado sin haber atravesado previamente el valle profundo del sufrimiento y la aparente derrota. La restauración divina, por lo tanto, no ignora ni minimiza el fracaso. Paradójicamente, pasa directamente a través de él, transformándolo en el material indispensable para forjar un triunfo superior. Lo que I denominaba acertadamente fracaso temporal, la revelación bíblica lo presenta como preparación divina para un propósito superior que inicialmente no podíamos comprender. Es precisamente en los bastidores aparentemente oscuros del dolor, donde se construye silenciosamente el escenario resplandeciente de la victoria futura. Pero debemos enfatizar que esa transformación milagrosa solamente ocurre cuando la persona comprende profundamente que no está siendo simplemente enterrada bajo el peso de las circunstancias adversas, sino que está siendo estratégicamente sembrada para una cosecha futura abundante. El tiempo aparentemente perdido solamente está irrevocablemente perdido si no produce en nosotros raíces más profundas de carácter, sabiduría y propósito. Esta perspectiva revolucionaria transforma completamente nuestra interpretación del fracaso y la adversidad. Posiblemente hayas acumulado dolorosamente una serie de derrotas consecutivas en tu vida. Tal vez hayas repetido persistentemente errores que parecían absolutamente imperdonables, alejándote cada vez más de tu propósito original. Quizás te hayas distanciado de tus sueños fundamentales durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas vívidamente cómo era experimentar la emoción de creer apasionadamente en algo significativo. Sin embargo, mientras exista vida en tu ser, existe legítima esperanza de restauración. El fracaso solamente se convierte en permanente e irrevocable cuando uno se rinde definitivamente ante él. Mientras permanezcas firmemente dispuesto a intentarlo nuevamente, a pesar del desaliento y el cansancio acumulado,
El proceso de reconstrucción ya ha comenzado silenciosamente en tu interior. La decisión de levantarse después de cada caída, por dolorosa que sea, constituye la primera evidencia visible de que la restauración está operando efectivamente en tu vida. Esta determinación inquebrantable de perseverar a pesar de las circunstancias adversas representa el primer fruto tangible del proceso restaurador divino. La fe auténtica no constituye simplemente una emoción pasajera, ni representa un entusiasmo momentáneo, fácilmente disipable ante las primeras dificultades. La fe genuina constituye una fuerza invisible, pero extraordinariamente poderosa, capaz de alterar radicalmente la realidad material que nos rodea cuando se aplica consistentemente, con determinación inquebrantable. Según la perspectiva profunda de Napoleón Hill, la fe representa el elemento absolutamente central que transforma progresivamente un simple deseo subjetivo en una realidad objetiva y tangible. Y afirmaba categóricamente que la fe constituye un estado mental específico que puede ser inducido o creado deliberadamente mediante la repetición consistente de instrucciones precisas al subconsciente receptivo. En otras palabras, representa una convicción interior tan profundamente arraigada que transforma radicalmente nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Incluso cuando aparentemente nada ha cambiado todavía en nuestras circunstancias externas visibles. Esta capacidad transformadora de la fe la convierte en el ingrediente indispensable para cualquier proceso de restauración auténtica. Pero ¿qué relación específica tiene la fe con los años aparentemente perdidos en nuestra vida? Todo porque es precisamente ella quien activa poderosamente el poder sobrenatural del Creador en aquellas áreas donde la lógica humana ya no ofrece absolutamente ninguna solución viable. La fe constituye la llave maestra que abre decisivamente la puerta de la restauración divina, permitiéndonos acceder a posibilidades que trascienden completamente nuestra comprensión limitada y nuestros recursos insuficientes. No se trata simplemente de cerrar ingenuamente los ojos ante los hechos dolorosos que nos rodean, adoptando una actitud de negación irresponsable. Por el contrario, se trata de desarrollar la capacidad extraordinaria de ver más allá de las circunstancias visibles, percibiendo realidades espirituales que trascienden el ámbito meramente material. Quien desarrolla esta fe visionaria no ignora ni minimiza las pérdidas experimentadas. Simplemente se niega categóricamente a ser paralizado permanentemente por ellas, reconociendo que constituyen solamente una parte de la historia completa. La fe transformadora nos permite contemplar retrospectivamente nuestro pasado doloroso y, en lugar de ver exclusivamente destrucción y ruina, visualizar claramente la posibilidad concreta de reconstrucción y renovación. Esta perspectiva revolucionaria transforma radicalmente nuestra interpretación de las experiencias pasadas, permitiéndonos descubrir propósito incluso en el dolor aparentemente absurdo y significado en las circunstancias aparentemente caóticas que hemos atravesado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, encontramos una declaración extraordinaria de Jesús. Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Esta afirmación sorprendente no representa simplemente un recurso espiritual superficial ni un truco psicológico manipulador. Constituye la revelación de una ley fundamental, una verdad profunda que gobierna soberanamente el mundo invisible de las causas primarias, manifestándose posteriormente en efectos visibles en el mundo material. Resulta extremadamente significativo que este mismo principio espiritual fue observado independientemente por en los grandes emprendedores visionarios de su tiempo. Todos estos realizadores extraordinarios compartían una característica común determinante. Poseían una fe prácticamente inquebrantable en sus objetivos claramente definidos,
incluso cuando absolutamente nadie más creía en la viabilidad de sus proyectos aparentemente imposibles. Para el observador escéptico, esta actitud representaba simplemente terquedad irracional o autoengaño. Para el creyente auténtico, constituye dirección clara y propósito definido. Solamente la fe genuina puede sostener emocionalmente a una persona cuando aparentemente nada tangible está ocurriendo en sus circunstancias externas, cuando todos los indicadores visibles sugieren que el esfuerzo es inútil y que sería más sensato rendirse. Y es precisamente en ese tiempo crítico, el tiempo aparentemente improductivo de espera paciente, cuando la restauración comienza silenciosamente a operar en nuestro interior, transformándonos desde adentro hacia afuera, primero en el espíritu receptivo, luego en la mente renovada, finalmente en las circunstancias materiales restauradas. La persona que desarrolla esta fe transformadora comienza gradualmente a modificar su lenguaje habitual, su postura corporal, sus decisiones cotidianas, y esa transformación interior constituye el primer signo visible de que algo significativo está siendo efectivamente restaurado en su vida. Esta metamorfosis interna representa la evidencia tangible de que el proceso restaurador ha comenzado, aunque todavía no sea completamente visible en las circunstancias externas. El Creador no inicia generalmente el proceso por lo externo y superficial. Comienza invariablemente por lo interno y fundamental. Es precisamente la fe activa la que prepara adecuadamente el terreno fértil de nuestro corazón para recibir abundantemente la cosecha prometida de los años que parecían irremediablemente perdidos. Esta preparación interior resulta absolutamente indispensable para que la restauración externa sea auténtica y duradera. Sin esta transformación interna previa, cualquier cambio circunstancial sería meramente superficial y probablemente temporal, sin producir una renovación genuina de nuestra existencia completa. Resulta fundamental comprender claramente que la fe auténtica no equivale simplemente a pensamiento positivo superficial. No representa meramente un optimismo vacío desconectado de la realidad. Constituye una decisión espiritual profunda de confiar plenamente en el Creador omnipotente, aun cuando absolutamente todas las evidencias visibles parecen contradecir sus promesas. Es levantarse silenciosamente cada mañana y continuar creyendo firmemente, a pesar del desaliento acumulado y la tentación persistente de rendirse definitivamente. La fe genuina se manifiesta concretamente en actitudes específicas. Sembrar esperanzadamente, aun cuando la tierra parece completamente seca e infértil. Amar generosamente, otra vez incluso después de haber sido dolorosamente rechazado. Invertir sacrificialmente tiempo, energía y corazón en algo que todavía no ha producido absolutamente ningún fruto visible, pero que internamente sabemos que inevitablemente los producirá abundantemente porque el Todopoderoso lo ha prometido solemnemente. Esta convicción inquebrantable constituye el fundamento sólido sobre el cual se construye cualquier restauración auténtica y duradera. La fe transformadora no posee la capacidad de hacer que el tiempo cronológico retroceda literalmente, eliminando mágicamente las consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Sin embargo, tiene el poder extraordinario de hacer que el tiempo futuro valga infinitamente más que el tiempo aparentemente perdido, multiplicando milagrosamente nuestra efectividad y productividad. No borra simplemente los errores cometidos, sino que los transforma radicalmente en lecciones extraordinariamente poderosas que no podríamos haber aprendido de ninguna otra manera. La fe constituye el lenguaje privilegiado de la restauración divina, el canal a través del cual fluye el poder sobrenatural del Creador hacia nuestra existencia limitada. Cuando consistentemente hablamos, pensamos y actuamos con fe auténtica, estamos efectivamente declarando al universo entero
y al Todopoderoso que estamos completamente preparados para experimentar algo radicalmente nuevo en nuestra vida. Y es precisamente en ese punto crucial donde la restauración verdadera comienza efectivamente a manifestarse, primero imperceptiblemente, luego cada vez más visiblemente en nuestras circunstancias externas. Numerosas personas sinceras pero mal informadas creen erróneamente que si el Todopoderoso ha prometido solemnemente algo, lo único que resta es esperar pasivamente su cumplimiento, como si la fe auténtica fuera sinónimo de inactividad contemplativa. Sin embargo, la verdad revelada es que en toda la narrativa bíblica, el Creador jamás restauró completamente a ninguna persona que permaneciera inmóvil, esperando mágicamente un cambio instantáneo en sus circunstancias sin ninguna participación de su parte. Por el contrario, el Altísimo invariablemente respondió a actitudes específicas demostradas consistentemente. Siempre exigió alguna forma de movimiento, por pequeño o aparentemente insignificante que pudiera parecer inicialmente. Y precisamente en este punto entra en escena el principio más frecuentemente descuidado por quienes aspiran sinceramente a experimentar una restauración genuina y duradera en su existencia. La acción decidida y perseverante en la dirección correcta, independientemente de los resultados visibles inmediatos. Napoleón fue extraordinariamente claro al afirmar categóricamente que la fe sin acción correspondiente constituye simplemente una idea abstracta sin poder transformador. Declaraba enfáticamente: la fe representa la única forma conocida mediante la cual la fuerza cósmica de la inteligencia infinita puede ser puesta efectivamente en acción transformadora. En otras palabras, resulta absolutamente necesario dar pasos concretos en la dirección deseada, incluso sin visualizar completamente el camino entero desde el principio hasta el final. La fe constituye el combustible esencial, pero la acción decidida representa la rueda que hace avanzar concretamente la vida hacia su destino superior. El Creador ha prometido solemnemente restaurar los años aparentemente perdidos en nuestra existencia. Sin embargo, esa promesa extraordinaria no significa en absoluto que despertaremos mágicamente un día y descubriremos que absolutamente todo está milagrosamente resuelto sin ninguna participación de nuestra parte. La promesa divina se asemeja a una puerta ampliamente abierta, invitándonos a entrar, pero alguien debe tomar la decisión de cruzar efectivamente ese umbral, y ese paso decisivo requiere valentía genuina, requiere actitud proactiva, requiere movimiento concreto en la dirección correcta. La restauración auténtica se concreta precisamente en el encuentro dinámico entre la soberanía absoluta del Todopoderoso y la responsabilidad personal del ser humano. Él realiza sobrenaturalmente la parte que nosotros no podemos posiblemente realizar con nuestros recursos limitados, pero nuestra parte indelegable nadie la realizará por nosotros. Esta cooperación sinérgica entre la acción divina y la humana constituye el fundamento de toda restauración genuina y perdurable, evitando tanto el extremo de la pasividad fatalista como el de la autosuficiencia orgullosa. Cuando Nehemías recibió la devastadora noticia sobre el estado ruinoso de los muros de Jerusalén, experimentó un profundo dolor que lo llevó primero a la oración fervorosa y luego a la acción decidida. No se limitó a lamentarse pasivamente. Solicitó audazmente permiso al rey, reunió meticulosamente los recursos necesarios, enfrentó valientemente a numerosos enemigos y trabajó incansablemente día y noche hasta completar la restauración. El Creador inspiró su visión, pero fue Nehemías quien colocó sus propias manos sobre aquellas piedras desgastadas, transformando escombros en fortaleza nuevamente. Este mismo principio se aplica directamente a tu situación actual. Quizás necesites retomar estudios abandonados hace tiempo. Tal vez debas humillarte para pedir sinceramente perdón a alguien a quien has herido,
o quizás sea el momento de renunciar definitivamente a algo que te mantiene encadenado al pasado doloroso. Posiblemente debas dar un paso de fe hacia un nuevo proyecto profesional, una nueva dirección en tu carrera o una forma completamente renovada de vivir tu existencia cotidiana. La promesa divina de restauración permanece inmutable y poderosa, pero tu acción decidida constituye la señal inequívoca de que realmente crees en ella con todas tus fuerzas. Napoleón insistía apasionadamente en una verdad fundamental. Las decisiones firmes y claramente definidas representan el verdadero punto de inflexión entre quienes sucumben permanentemente ante el fracaso y quienes finalmente prosperan a pesar de las adversidades iniciales. Este principio universal opera tanto en el ámbito espiritual como en el material. En la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17, encontramos esta declaración contundente. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta en sí misma. Esta revelación nos muestra claramente que la fe auténtica debe necesariamente manifestarse en gestos concretos, en elecciones valientes, en iniciativas decididas que demuestren visiblemente nuestra convicción interior. El Todopoderoso honra especialmente la fe que se atreve a moverse hacia lo desconocido, confiando plenamente en sus promesas. Por esta razón tan importante, no esperes pasivamente a que llegue el momento supuestamente perfecto para actuar. No aguardes innecesariamente hasta que absolutamente todo esté perfectamente claro y definido. La verdadera restauración comienza precisamente cuando decides actuar valientemente, aunque experimentes temor paralizante, aunque carezcas de garantías absolutas, aunque te sientas completamente agotado por las luchas anteriores. Porque al dar ese primer paso decisivo, estás declarando efectivamente al universo entero: yo creo firmemente en la promesa divina de restauración. El Creador nunca ignora una fe que se atreve a caminar hacia lo desconocido, confiando plenamente en su palabra. Cuando demostramos nuestra confianza mediante acciones concretas, activamos poderosamente los recursos celestiales destinados a nuestra restauración completa. La fe pasiva que nunca se traduce en obras concretas permanece estéril. La fe activa que se manifiesta en decisiones valientes produce inevitablemente frutos abundantes en el momento adecuado. Ningún dolor resulta desperdiciado cuando se coloca confiadamente en las manos omnipotentes del Creador. Lo que para muchas personas no representa más que sufrimiento aparentemente inútil, pérdida irreparable o castigo inmerecido, para el Todopoderoso puede transformarse milagrosamente en herramienta efectiva, lección profunda y fundamento sólido de autoridad espiritual. El dolor que actualmente te oprime dolorosamente puede convertirse mañana en el instrumento preciso mediante el cual otros serán liberados poderosamente a través de tu testimonio transformado. Para que esta transformación milagrosa ocurra efectivamente, resulta indispensable comprender un principio fundamental de la restauración divina. El Creador no solamente sana superficialmente, sino que transforma profundamente. No solamente restaura parcialmente, sino que eleva completamente nuestra existencia hacia un nivel superior de conciencia y propósito. Esta comprensión nos permite cooperar activamente con el proceso restaurador que opera en nuestras vidas. Napoleón afirmaba sabiamente que las mayores derrotas aparentes frecuentemente contienen dentro de sí las semillas de los aprendizajes más profundos y transformadores. Él escribió memorablemente: cada adversidad, cada fracaso, cada disgusto lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Aunque inicialmente esta afirmación pueda parecer excesivamente optimista para quien está experimentando sufrimiento intenso, con el transcurso del tiempo aquello que parecía completamente insoportable, gradualmente comienza a producir frutos invisibles pero reales: madurez emocional, empatía profunda, claridad mental, dirección espiritual.
El dolor deja entonces de representar un final definitivo y se convierte sorprendentemente en un punto crucial de inflexión hacia algo inmensamente superior. El Creador nunca desperdicia absolutamente ningún sufrimiento humano cuando éste se coloca confiadamente en sus manos transformadoras. La narrativa bíblica está abundantemente poblada de ejemplos inspiradores de hombres y mujeres que atravesaron profundos desiertos espirituales y emocionales, emergiendo finalmente de esas experiencias purificadoras más fortalecidos, más sabios, más preparados para cumplir su propósito divino. Job experimentó la pérdida devastadora de absolutamente todo lo que valoraba profundamente: familia amada, salud robusta, riquezas materiales, posición social. Sin embargo, al final de su proceso doloroso, el Creador no solamente le devolvió generosamente el doble de todo lo perdido, sino que lo transformó poderosamente en una referencia imperecedera de fe inquebrantable y resistencia espiritual para incontables generaciones futuras. Su historia inspiradora nos recuerda que ninguna pérdida está más allá del poder restaurador divino. David pasó largos años huyendo desesperadamente de Saúl, escondido temeroso en cuevas oscuras, llorando desconsoladamente noches enteras, aparentemente olvidado por el Dios a quien servía fielmente. Sin embargo, fueron precisamente esas experiencias purificadoras las que lo transformaron profundamente, convirtiéndolo no solamente en un monarca poderoso, sino fundamentalmente en un hombre conforme al corazón divino, capaz de comprender la fragilidad humana y la misericordia divina desde una perspectiva única. ¿Y qué característica fundamental compartían estos hombres ejemplares? No fue ciertamente la ausencia completa de dolor en sus vidas, sino la decisión valiente de aprender profundamente de él, extrayendo sabiduría de la adversidad. Decidieron confiar inquebrantablemente en el proceso purificador, aun sin comprender completamente el propósito último de su sufrimiento. Y mediante esa confianza perseverante, el Creador tomó compasivamente su dolor y lo transformó milagrosamente en sabiduría profunda y poder espiritual. Napoleón probablemente diría que ellos descubrieron exitosamente el beneficio oculto en medio de la adversidad aparentemente destructiva, aplicando el principio universal de que toda experiencia contiene potencialmente una lección transformadora cuando se aborda con actitud receptiva. El poder espiritual, que emerge gradualmente después del dolor procesado correctamente, es completamente diferente a cualquier otro tipo de poder humano. No es superficial ni arrogante ni frágil ante las circunstancias cambiantes. Es un poder auténtico, silencioso, sólidamente fundamentado, que no necesita demostrarse constantemente ante los demás, porque nace genuinamente de la superación personal, emerge naturalmente de un lugar de profundidad existencial, y precisamente por eso, nadie puede arrebatártelo arbitrariamente. Ni el tiempo implacable, ni las críticas injustas, ni los fracasos futuros inevitables. Porque este poder transformador no está fundamentado en títulos académicos transitorios, está firmemente basado en cicatrices permanentes que han sido redimidas por el amor divino. Si has atravesado dolorosamente alguna experiencia que te quebrantó profundamente, comprende claramente esta verdad liberadora. Lo que permaneció después de esa prueba puede constituir, paradójicamente, la parte más valiosa y significativa de tu ser actual. El dolor ciertamente no posee el poder definitivo para definir permanentemente tu identidad, pero tú sí posees indudablemente el poder para decidir constructivamente qué hacer con él a partir de ahora. Puedes enterrarlo profundamente en el inconsciente, negándote a procesarlo adecuadamente. Puedes esconderte perpetuamente detrás de él, utilizándolo como excusa permanente para no avanzar. O puedes entregarlo confiadamente en las manos compasivas del Creador, permitiendo que Él lo transforme milagrosamente en sabiduría profunda y autoridad espiritual que beneficiará a muchos.
La elección siempre permanece en tus manos. Las consecuencias de esa elección determinarán en gran medida tu futuro. En el reino transformador del Todopoderoso, el sufrimiento que no elegiste voluntariamente puede convertirse sorprendentemente en la fortaleza interior que siempre necesitaste para cumplir tu propósito único. Esta paradoja divina constituye uno de los misterios más profundos de la existencia humana. Aquello que intentó destruirte puede convertirse, mediante la gracia restauradora, en aquello que finalmente te define positivamente y te eleva hacia tu destino superior. Cuando el Creador promete solemnemente restaurar nuestra vida, no está refiriéndose simplemente a devolvernos exactamente lo que perdimos en el pasado. El lenguaje divino nunca opera desde la escasez limitante, sino desde la abundancia desbordante. Él no nos regresa meramente al punto inicial de partida. Nos conduce visionariamente hacia un nuevo comienzo, más elevado, más fortalecido, más perfectamente alineado con el propósito eterno que diseñó amorosamente para nosotros desde el principio de los tiempos. La restauración divina no constituye una simple reparación superficial de lo dañado. Representa una elevación completa de nuestra existencia hacia un nivel superior de conciencia y propósito. El Creador devuelve lo perdido, pero lo hace con intencionalidad profunda, con belleza transformadora y con poder multiplicador que trasciende nuestra comprensión limitada. En el libro profético de Joel, capítulo 2, versículo 25, el Todopoderoso declara categóricamente: os compensaré por los años que fueron consumidos. Observemos atentamente que no promete devolver días o momentos aislados, sino años completos. El Creador no ignora ni minimiza el tiempo aparentemente perdido. Lo trata creativamente, como materia prima para algo nuevo y superior. Y lo que el adversario espiritual destruyó metódicamente durante años prolongados, el Todopoderoso puede reconstruirlo sorprendentemente en un período relativamente breve, con intensidad transformadora y velocidad sobrenatural que excede completamente nuestras expectativas humanas. Napoleón Hill, al analizar profundamente los principios universales del éxito auténtico, fue extraordinariamente claro en su conclusión fundamental. Las grandes conquistas humanas generalmente aparecen después de prolongados períodos de prueba purificadora. Escribió repetidamente que el fracaso es solamente un disfraz temporal de una bendición futura que aún no podemos visualizar desde nuestra perspectiva limitada. Para él, el universo no responde principalmente al esfuerzo aislado, sino fundamentalmente a la persistencia inquebrantable. La cosecha abundante no representa únicamente el fruto de la fe pasiva o del deseo subjetivo. Constituye el resultado tangible de la resiliencia inquebrantable y del movimiento constante en la dirección correcta, independientemente de los obstáculos encontrados en el camino. Y cuando esta actitud perseverante se combina con la promesa divina de restauración, la cosecha final viene invariablemente cargada de significado profundo y propósito trascendente. La abundancia auténtica que caracteriza la restauración divina no se limita ciertamente al ámbito meramente material, aunque frecuentemente incluye bendiciones tangibles como finanzas prósperas, negocios florecientes y recursos multiplicados. Esta abundancia integral comienza fundamentalmente en nuestro interior. Una mente completamente restaurada, un corazón profundamente sanado, una identidad firmemente establecida en la verdad eterna. Cuando el Todopoderoso comienza efectivamente el proceso restaurador, no devuelve exclusivamente lo que perdiste externamente. Devuelve fundamentalmente quien estabas destinado a ser desde la eternidad. Personas significativas, oportunidades prometedoras, tiempo productivo, alegría desbordante. Todo puede ser milagrosamente restaurado, pero ahora con raíces profundamente arraigadas en tu ser transformado. Ahora estas bendiciones ya no se pierden fácilmente,
porque has desarrollado la capacidad interior para sostenerlas responsablemente. Existe un aspecto fundamental de la restauración divina que pocos comprenden adecuadamente. Frecuentemente viene disfrazada como un nuevo comienzo completamente inesperado. Y comenzar verdaderamente de nuevo requiere humildad genuina. Requiere el valor extraordinario de reconocer abiertamente: me equivoqué gravemente, me perdí completamente, pero ahora estoy absolutamente preparado para empezar otra vez desde fundamentos correctos. Quien solamente mira nostálgicamente hacia el pasado, esperando ingenuamente que todo regrese mágicamente a ser exactamente como era antes, no ha comprendido correctamente la naturaleza transformadora del proceso restaurador divino. El Creador no desea simplemente devolverte aquello que potencialmente podría destruirte nuevamente. Quiere entregarte generosamente lo que te edificará permanentemente, elevándote hacia tu propósito eterno. Napoleón Hill creía firmemente que la mentalidad transformada moldea decisivamente el destino humano, y en el contexto específicamente espiritual. Eso significa alinear conscientemente nuestra visión limitada con la visión infinita del Creador. Significa esperar confiadamente abundancia desbordante, no motivados por codicia egoísta, sino inspirados por promesa divina. El Todopoderoso es fundamentalmente un Padre amoroso que se deleita profundamente en bendecir generosamente a sus hijos. Cuando el Creador percibe en nosotros un corazón genuinamente enseñable, una mente constantemente renovada y manos fielmente dispuestas a servir desinteresadamente, libera abundantemente la cosecha prometida. Y esa cosecha viene invariablemente llena hasta rebosar, apretada hasta desbordar, sacudida hasta multiplicarse, rebosante hasta derramarse sobre otros. La cosecha de la restauración divina no representa el final definitivo de la historia. Constituye el emocionante inicio de una nueva temporada, más sabia, más productiva, más perfectamente alineada con los propósitos celestiales. Si has perseverado fielmente durante el proceso purificador, si no te has rendido definitivamente en medio de las pruebas aparentemente interminables, prepárate conscientemente para lo extraordinario, porque el Todopoderoso no solamente te sostuvo milagrosamente durante tu travesía por el desierto árido, te está conduciendo compasivamente hacia la tierra prometida que fluye abundantemente leche y miel. El tiempo esperado de la restitución completa finalmente ha llegado, y estás perfectamente preparado para experimentar lo que ningún ojo humano ha contemplado plenamente, y ningún corazón finito ha imaginado completamente. La restauración divina trasciende completamente el concepto limitado de simple devolución de pérdidas materiales. Representa fundamentalmente el realineamiento profundo de tu existencia completa, con el propósito eterno que el Creador trazó amorosamente para ti antes de que nacieras físicamente. Cuando Él promete solemnemente restaurar los años aparentemente perdidos, está revelando algo inmensamente superior a la mera recuperación del tiempo desperdiciado o de oportunidades desaprovechadas. Está hablando proféticamente de reconectarte vitalmente con aquello que el sufrimiento intentó apagar permanentemente en ti. Tu identidad esencial, tu fortaleza interior, tu misión trascendente en este mundo temporal. Tal vez te has sentido completamente olvidado por el Creador, absolutamente cansado de luchar constantemente, irremediablemente atrapado en un pasado caracterizado por errores dolorosos, decisiones equivocadas o circunstancias devastadoras fuera de tu control. Sin embargo, ninguna de estas realidades dolorosas posee más poder que la palabra eterna del Todopoderoso. Y si Él ha declarado solemnemente que va a restaurar completamente tu vida, entonces definitivamente sucederá en el momento perfecto. No importa realmente lo que te hayan arrebatado injustamente. El Creador posee recursos infinitos que nunca se agotan.
Puede generar milagrosamente abundantes frutos en campos que parecían irremediablemente estériles. Puede transformar sorprendentemente pérdidas devastadoras en plataformas de influencia y ruinas aparentemente irreparables en testimonios vivientes de gracia sobrenatural y superación inspiradora. Napoleón Hill enseñaba consistentemente que la persistencia inquebrantable constituye el verdadero punto de inflexión entre quienes se rinden definitivamente ante la adversidad y quienes finalmente vencen todos los obstáculos. En la vida espiritualmente consciente, este mismo principio opera poderosamente. Aquellas personas que permanecen absolutamente fieles a su propósito, incluso durante períodos de silencio divino aparente, incluso sin comprender completamente el significado de sus pérdidas temporales, son precisamente quienes estarán perfectamente preparadas para cosechar abundantemente cuando finalmente llegue la estación divina de la restauración completa. Resulta fundamental comprender claramente que la restauración auténtica no representa el final definitivo del camino espiritual. Constituye verdaderamente el emocionante comienzo de una nueva etapa en nuestra jornada. Una vida más consciente espiritualmente, más fortalecida interiormente, más perfectamente alineada con los propósitos celestiales. Una existencia transformada en la que ya no vivimos esclavizados por circunstancias externas cambiantes, sino liberados por fe inquebrantable en las promesas eternas. Una vida renovada en la que cada decisión significativa se toma conscientemente con sabiduría divina, discernimiento espiritual y propósito trascendente. Una existencia restaurada donde aprendemos a decir categóricamente no a todo aquello que nos aleja del Creador y decir entusiastamente sí a todo aquello que nos acerca progresivamente a nuestra verdadera esencia espiritual diseñada desde la eternidad. Si este mensaje transformador ha tocado profundamente tu corazón, declara confiadamente: yo creo firmemente que Dios está restaurando completamente mis años perdidos. Ese acto aparentemente sencillo de fe expresada verbalmente contiene poder extraordinario para activar cambios profundos. Porque cuando declaras conscientemente esa verdad con convicción inquebrantable, activas poderosamente algo trascendente dentro de ti, señalando inequívocamente al universo entero que estás absolutamente preparado para experimentar algo completamente nuevo en tu existencia. Si este mensaje ha impactado significativamente tu vida, compártelo generosamente con alguien que pueda necesitarlo urgentemente. A veces una palabra oportuna puede representar exactamente lo que otra persona necesita desesperadamente para continuar su camino con esperanza renovada. Suscríbete a Mente de Napoleón Hill para seguir recibiendo regularmente mensajes transformadores como este, siempre fundamentados sólidamente en principios universales que transforman permanentemente vidas ordinarias en extraordinarias. Porque finalmente debes comprender esta verdad liberadora. El Todopoderoso no está simplemente devolviéndote lo que perdiste dolorosamente en el pasado. Está preparándote amorosamente para experimentar algo inmensamente superior que todavía no puedes imaginar plenamente desde tu perspectiva limitada. Y créelo firmemente. Lo mejor de tu vida con Dios está ciertamente por manifestarse en tu futuro inmediato. Nunca es demasiado tarde para experimentar restauración completa.